Análisis feminista con Lucía Lagunes, lectura crítica de la realidad con perspectiva de género. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No sé si ya me están escuchando. Ojalá que sí. Me da mucho gusto estar en una emisión más de Análisis Feminista. Y bueno, pues yo soy Lucía Lagunes y estoy muy contenta de estar acá como cada miércoles aquí en este programa. Y bueno, estamos muy contentas por nuestra invitada, por lo que vamos a estar conversando, que ya le hemos ido compartiendo en redes sociales. Pero antes de entrar de lleno a esta conversación, déjeme compartir precisamente con las radios que en este momento se han conectado de manera simultánea y a las cuales les agradecemos muchísimo que estén aquí, pues a Radio Monarca en el 106.7 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán, y también pues saludar a la audiencia de Radio Joco en el 106.9 de FM, esta radio que está ubicada en Jocotitlán, Estado de México. Bueno, pues ustedes en estos días, y ya tenemos un que el fútbol, que el mundial, que las canchas, que si sí, que si son, etcétera, 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 pues no queríamos dejar pasar esta oportunidad de hablar de un proyecto maravilloso. Un proyecto que ustedes van a conocer en voz pues de Perla Acosta, que es la representante de este proyecto. Déjenme compartir, estoy hablando de Cancha Violeta, que es una iniciativa de la organización Más Sueños AC y que pues ha adoptado el deporte y especialmente el fútbol como un vehículo, como un medio para hablar con las mujeres, para estar haciendo la reflexión feminista de cómo podemos seguir en este mundo las mujeres construyendo otro mundo posible, otro mundo donde la igualdad entre mujeres y hombres no sea un sueño, sea una realidad, donde las mujeres podamos ocupar los espacios de manera segura, de manera unida, etcétera. Pero ¿qué le cuento yo si tenemos a Perla Costa y es ella la que nos va a venir a contar? Perla, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Ay, para mí es un honor estar en esta mesa, en esta ventana de análisis feminista. Muchas gracias, Lucía, y muchos saludos a quienes nos están escuchando. Pues vamos a empezar por el inicio, mi querida Perla, si te parece, que nos cuentes cómo surge la idea, cómo nace Cancha Violeta. Bueno, siempre me llamó la atención desde muy chica. Yo soy trabajadora social de la UNAM y psicóloga, y desde muy chica yo comencé a hacer mi servicio con mujeres que estaban en situación extrema de violencia y empecé a ver que había una desigualdad. Cuando yo comenzaba, no es que el feminismo no existiera, claro que ya existían estas corrientes feministas. Sin embargo, en México todavía no se hablaba mucho. Yo comencé la organización y fundé Más Sueños hace 18 años. Empezamos siendo una colectiva y justo empezamos, ahora, bueno, ya lo puedo decir, pero en un principio yo me asumía como feminista, pero incluso decíamos, pero no odiamos a los hombres, imagínate, porque en ese momento todavía no se hablaba mucho. Yo me asumo como una pionera del feminismo porque empecé a ver la desigualdad que había. Empecemos a trabajar incluso antes de la teoría que llegara a México. A México nosotros nos fuimos formando con el paso de los años. Sin embargo, cuando recién comenzamos a trabajar con las mujeres, era más sobre la práctica y no había tanta teoría como la hay ahora. Entonces, bueno, ha sido como todo un viaje el poder estar al frente de una organización feminista, y la vida nos ha traído por muchos caminos y el deporte pues ha sido uno de ellos. Yo para nada esperaba estar enfrente de una organización que trabajara con el deporte. Es más, yo era de las niñas, como muchas mujeres y personas, que los domingos estaba viendo el fútbol aburridísima en su casa porque no había en esa época ni otro canal que viéramos las infancias, y entonces era como ver que el Veías el papá fútbol, claro. asumir y estar ahí acompañando a ver el fútbol, a súper aburrida, porque pues en ese momento nada, ¿no? Y con el tiempo
La verdad, bueno, yo puedo hablar como 3 horas, ¿eh? Antes que tú Tú, no tú, me tú, interrumpes. cuéntate, no te preocupes, de eso se trata, de hacer el diálogo, pero es muy, muy estimulante escuchar la pasión con la cual estás hablando del proyecto, pero pues ya que estamos aquí. Has hablado de dos cosas que me parecen muy importantes, ¿no? Especialmente para las mujeres. Uno, cuando nos asumimos feministas, este sistema te hace aclarar que no odiamos a los hombres, ¿no? Como si feminismo fuera odio a los hombres. Y me gustaría que pudieras como contarnos un poquito cómo fue esa transición, es decir, el feminismo nunca ha odiado a los hombres, no es que estemos en contra de los hombres, lo que queremos es una igualdad entre mujeres y hombres y que ambos vivamos en paz. Entonces, Definitivamente. Y sabes una cosa, yo en un principio y siendo en aquella época muy joven, no teníamos como esta teoría, este conocimiento y como que no sabíamos en cómo expresarlo, ¿no? Al final ayudaba, bueno, trabajábamos sobre todas las experiencias de violencia que nos llegaban en la organización y bueno, ni siquiera había como la información que hay ahora, ni las redes sociales, ni había una conectividad como es ahora, ¿no? Obviamente, pues tú lo sabes, no es un odio a los hombres para nada, de hecho no va por ahí el feminismo, decir esto es totalmente como lo contrario. Y conforme fuimos avanzando y fuimos aprendiendo como del proceso, teniendo también toda esta experiencia y estudios, porque al final sabemos que los estudios mm, son un privilegio que no debería de ser, e incluso el conocimiento. Y poco a poco, bueno, fuimos quitando como todos estos estereotipos que hay alrededor del feminismo y bueno, luchamos diario día con estas barreras. Al final, pues, no hay feminista perfecta. Al feminismo es una corriente que está en constante movimiento, en constante aprendizaje y y desarrollo como una teoría, como cualquier teoría que no puede estancarse. justamente. Y bueno, nosotras empezamos atendiendo, tenemos una oficina en la Gustavo Amadero y empezamos atendiendo pura violencia. O sea, mujeres, niñas, adolescentes que estaban en situación meramente de violencia, que necesitaban que estaban en procesos legales o que necesitaban acceder a un refugio o que necesitaban terapia, porque Mm. nosotros tenemos un grupo de psicólogas que da atención psicológica dentro de la organización y muchos años nos dedicamos justo a esto, a dar talleres, capacitaciones, a atender la violencia pura, a acompañar casos de FEMI a las familias. Y Y bueno, Perla, antes de que sigamos, espérame, eh, porque tú dices, bueno, crearon o creaste esta organización Más Sueños hace 18 años. Eres muy joven, eres joven, es decir, no, ¿qué no edad tengo 20 tenías? años, soy traga años, tengo 41. O sea, o sea, sí estabas muy joven, Sí, o sea, querida Perla, estaba pero yo recién graduada. claro, el feminismo no es una moda, el feminismo y tomar conciencia feminista lleva un proceso personal y colectivo. En tu caso concreto, Perla, ¿cómo es que esa introyección se da para decir yo soy feminista? Porque no cualquiera se dice feminista. Hoy parece que es fácil decir, ay, sí, feminista, yo soy feminista y pareciera que hay una moda, pero no es para que las mujeres nos asumamos como feminista, hay un proceso interno para llegar a decirlo. En tu caso, Perla, ¿cómo fue ese acercamiento al feminismo para llegar a asumirte como tal y decir, necesitamos hacer esto? Bueno, desde muy chica, yo me crié con muchas mujeres alrededor y escuchaba las historias del niño, ¿no? De las desigualdades, de lo que vivían, de la violencia, de que estaban en pareja, y había mucha violencia económica. Y cuando yo estudié psicología y cuando estudié trabajo social, empecé a darme cuenta como de estas desigualdades y yo hice mi servicio social en un centro para ayudar a mujeres a salir de diferentes situaciones de violencia. Y ahí trabajé un ratito, hice mi servicio social y bueno, yo entendía que había algo que en ese momento no lo comprendía, en el que las mujeres no estábamos en la misma situación y que
se sufría más, estaban más expuestas a la violencia que los hombres. eh, y bueno, me llevó a fundar Más Sueños y a poder hablar como de lo que no se hablaba, como de cómo vivían las mujeres en pareja, cómo asumían muchas veces, normalizábamos muchas situaciones de violencia y bueno, hasta la fecha todavía hay mucho camino por recorrer y como parte de lo que la organización hace es como dar a conocer los derechos humanos, ¿no? Que al final el feminismo lo que quiere es que las mujeres conozcan sus derechos y puedan vivir una vida en paz. Fíjate qué importante lo que estás diciendo, porque me parece que es trascendente que podamos ir reconociendo todo lo que las mujeres hacen por vivir bien, por estar en paz, por construir y acercar a otras mujeres los recursos necesarios para el bien vivir, porque también eso es el feminismo, que acerquemos los recursos para que las mujeres y las niñas, las mujeres a lo largo de su vida puedan vivir bien, podamos vivir bien. Porque lo que no queremos es vivir mal, ni nosotras ni que ellos vivan mal, ¿no? Por eso siempre decimos, yo creo que es muy al principio de nuestro entrar al femenino, no, pero no odiamos a los hombres porque hay toda una contranarrativa del feminismo desde hace años, desde que el feminismo surge como movimiento, como filosofía, como teoría, de tratar de desacreditarlo diciendo es que odian a los hombres, odian a las familias, los niños, hay que tener cuidado. Eso nos lleva en muchas ocasiones a tener que decir, no, pero nosotras no odiamos, no, nosotras sí queremos una familia, no, no, sí, yo sí estoy pensando ser mamá, porque nos entran en un prejuicio de lo que es ser feminista, pero tú lo que estás señalando, Perla, y por eso quiero rescatarlos, es este proceso de toma de conciencia del entorno de desigualdad que vivimos las mujeres y decir, ostras, esto hay que cambiar, hay que hacer algo. Y desde las organizaciones sociales, como en tu caso, desde esta iniciativa, tú creas esta organización para acercar movimiento, para acercar esperanza a las mujeres y eso me parece que es muy importante seguirlo reconociendo. Bueno, sí, todo ha sido como un proceso, incluso desde el aprendizaje, desde la experiencia, desde lo comunitario. En su momento, bueno, nosotras no solamente somos Más Sueños, somos un grupo de mujeres que trabajamos en conjunto por un bien común y al principio, como todas las historias, pues traíamos como mucho enojo, nosotras marchamos, hemos sido como siempre como una afrenta a pensar y replantearnos un gobierno en el que nos incluya. Entonces, hemos pasado por muchos momentos en equipo dentro de la organización. Hemos estado en casi todas las movilizaciones y marchas del 8M, también del 25. Y bueno, la verdad es que el deporte nos encuentra en un momento muy lindo porque no, evidentemente trabajar con violencia llega un momento en que te pasa factura en el cuerpo, ¿no? Y al final Totalmente. nosotras llevábamos ya muchos años atendiendo, sabíamos de estas condiciones de burnout o exceso como de Mm, trabajo, porque al final ser activista en México no es fácil, o sea, no es fácil, es enfrentar a todas las desigualdades institucionales, a la misma violencia, a la violencia que viven tus usuarias y usuarios, usuaries, mm. y a la falta del recurso, que finalmente el tercer sector siempre está como muy castigado por aquellas organizaciones que hacen mal uso de ellas. Entonces, encontrar el recurso para dar sueldos dignos para nada es fácil. Sin Y, embargo, y, dime. perdóname que te vuelva a interrumpir, querida Perla, pero tú decías hace unos minutos cuando estábamos empezando la charla, ¿no? Pues eras como muchas de las niñas que pues, no le quedaba de otra más que sentarse con el papá o con los hermanos, a ver el fútbol, que era aburridísimo, que no te gustaba, a mí tampoco, y yo creo que a muchas tampoco les gustaba, a otras muchas sí. ¿Y cómo logras? Porque tú dices, el deporte nos encuentra.
Entonces, me gustaría que nos acercaras un poquito a ese encuentro que hace el deporte con ustedes. No es que ustedes lo buscaron, No, para sino nada. que él La las verdad, encontró a el ustedes. deporte llegó a nuestra puerta porque justamente después de todos los años que trabajamos violencia y que seguimos, en la pandemia la cosa se descontroló, nos llegaban de 8 o 10 llamadas al día y la verdad fueron momentos de mucha oscuridad. Fueron momentos como muy complicados, pero nosotras, poco antes de la pandemia, habíamos empezado nuestro primer torneo Violeta. El torneo Violeta es un proyecto que es un torneo de fútbol específicamente para mujeres y niñas y personas de la diversidad, específicamente mujeres trans, que juegan en un ambiente seguro, porque los torneos normalmente están hechos para hombres, las mujeres juegan en los peores horarios, no hay canchas que tengan esta perspectiva de género, así ustedes dirán, pero ¿cómo la cancha no tiene perspectiva de género? Acá hablamos que no hay baños para mujeres, que no hay agua en los baños, que no hay una barda que donde las mujeres puedan sentirse seguras, que no hay lugar donde puedas dejar a las infancias. Entonces, bueno, eso es que no hay una infraestructura pensada en las mujeres. Ya. Hicimos el primer torneo porque una compañera que ahora es muy amiga mía y trabajamos en conjunto, Nayeli Arenas, de Mujeres Ecatepenses por los Derechos Humanos, me invita a dar una plática de violencia. Pero a ver, pensemos, ni siquiera asumimos muchas veces la violencia que tenemos las mujeres. Incluso creemos que la violencia es que abusen sexualmente o te peguen. Y la violencia tiene muchas caras. Entonces, pensábamos, no podemos dar una plática de violencia porque, para empezar, no te asumes que tienes violencia. Y luego, ¿quién va a querer entrar a un lugar como de, sí, ahí va la plática de la violencia y va la persona entrando y como muy estereotipado, muy señalado y bueno, hasta revictimizante? Y se nos ocurrió hacer un torneo de fútbol. En el primer torneo de fútbol llegaron 40 equipos de mujeres. Wow. 40 equipos, estamos hablando de casi 2,000 personas. Se hizo un evento masivo, pero yo lo que quería no es, o sea, obvio sí que vinieran a jugar fútbol, pero yo darles toda esta información, porque ya lo decía en un principio, la información no debe ser un privilegio. Entonces, lo que hicimos es un tianguis de organizaciones civiles, como un tianguis informativo, para que las mujeres, niñas y personas enteraran por el tianguis y se llevaran todo tipo de información. Yo junté 30 organizaciones civiles, incluso mastógrafo, entonces empezamos a Wow. hacer mastografías, pero iba la abogada, la psicóloga, la trabajadora social, jornada de vacunación, se reparten métodos anticonceptivos, va la sexóloga a hablarles de derechos humanos, de métodos anticonceptivos, y yo lo que quería es que todas estas personas, mujeres que entraran al torneo, se llevaran la información. Entonces, todo fue Y pensado para que no lo tiraran a la basura. Hicimos trípticos, cuadernitos informativos, fanzines, violentómetros, toda la cancha la pusimos de morado, limpiamos la cancha porque muchas veces jugamos en llanos, entonces tenemos que limpiar claro. tierra. Y eso, estas condiciones de desigualdad que tú ya lo planteabas también, mi querida Perla, de donde las futbolistas, las que les encanta pegarle al balón, pues no tienen las mismas condiciones precisamente para jugar. Pero vamos a tener que ir a un corte de estación, mi querida Perla, y vamos a regresar para seguir hablando de este proyecto que, como ya usted ha ido escuchando, pues es una gran oportunidad, especialmente para las mujeres de estas condiciones más marginales sociales que puedan acercarse a la información, porque la información no llega de la nada si no la acercamos, si no vamos trabajando también la conciencia. Estamos en Análisis Feminista, no se vaya, volvemos. La violencia contra las mujeres continúa siendo una de las principales problemáticas en el Estado de México. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad se ha mantenido entre los primeros lugares nacionales en feminicidios. Tan solo en 2025, el Estado de México registró 48 víctimas de feminicidio, representando el 8% del total nacional.
A pesar de que autoridades estatales reportaron una disminución del 25% en feminicidios y del 13% en delitos de violencia de género durante 2025, organizaciones y colectivas feministas advierten que la violencia sigue presente en la vida cotidiana de miles de mujeres, especialmente en municipios históricamente marcados por la inseguridad y la impunidad. Uno de estos territorios es Ecatepec, municipio que durante años ha sido identificado como uno de los más peligrosos para mujeres y niñas. En 2025, Ecatepec volvió a figurar entre los municipios con más casos de feminicidios en el país y mantiene doble alerta de violencia de género, una por feminicidio y otra por desaparición de mujeres. Además, en los primeros meses del año, se reportaron cerca de 200 casos de violencia contra mujeres y se investigan posibles feminicidios. En este contexto, proyectos como Cancha Violeta, impulsados por Más Sueños AC, cobran una enorme relevancia. A través del deporte, el acompañamiento psicológico y la educación con perspectiva de género, esta iniciativa trabaja con niñas, adolescentes y mujeres para recuperar espacios públicos y convertirlos en lugares seguros y libres de violencia. El proyecto atiende a más de 90 infancias y adolescencias, promoviendo valores como la empatía, la igualdad, la sororidad y el trabajo en equipo. Y ya estamos de regreso aquí en Análisis Feminista. Gracias, tía Car. Gracias, Ana María Valdés, por tus comentarios. Y bueno, sigamos en esta conversación bien interesante con Perla Costa. Estamos hablando precisamente de este proyecto de Cancha Violeta, en donde pues la organización Más Sueños hace 18 años, pues que empieza esta organización, pues eh, tiene la suerte, yo diría, de que el deporte le encuentre, de que puedan hacer esta primer torneo Violeta donde llegaron 40 equipos, 2,000 personas. Y empieza Perla, pues todo este proceso de acercar precisamente a las mujeres a la información y a través de la información también a los derechos, Perla. Eh, ¿Por qué en concreto el fútbol? Digo, habiendo tantos deportes, ¿qué es lo que les lleva a ustedes precisamente a decidir qué es este fútbol, este torneo de fútbol, lo que podría ir siendo como el vehículo que les permita acceder precisamente a las mujeres a mayor información sobre sus derechos, sobre la igualdad, sobre la sororidad, etcétera, mi querida Perla? Sí, bueno, me apagaron la cámara, pero bueno, les sigo contando. Ahorita te la prende, no te preocupes. Justamente fue muy chistoso porque no me lo van a creer, pero iba caminando y había sido el día anterior una pelea del Canelo. Y a mí me había impactado el nivel de rating y el nivel de personas que habían acudido a la pelea. Y yo decía, es que qué impresionante cómo el deporte puede ser ese vehículo para que las personas estén ahí. Pero pues obviamente no íbamos a hacer nada del boxeo porque aunque es un deporte, pues no queríamos Violencia. que fuera como algo violento. Y se me ocurrió el fútbol para poder yo juntar a muchísimas personas y muchísimas mujeres para darles esta información. Y bueno, fue un éxito. La verdad fue un éxito. Yo dije, aquí hay algo, ¿qué me está queriendo decir esto? ¿Por qué llegó tanta gente? De entrada entendí que no había espacios para las mujeres, entendí que no había torneos de calidad, entendí que los torneos siempre eran los de los hombres y al final jugaban las mujeres y muchas veces siempre con costos súper altos, con horarios horribles. Y empezamos a hacer torneos. Ahorita llevamos 18 torneos y el 19 es el 4 de julio. Están todos y todas invitadas. Lleven su equipo. Nosotras no cobramos inscripción y es un torneo increíble. El 19 de junio. El 4 de julio. Ok. 19, el torneo número 19, pero el 4 de julio. Vamos a tener una invitada especial, viene Khalida Poupal, que es la capitana del equipo afgano, que ella ayudó a que la FIFA dejara que el equipo afgano jugara, aunque no esté jugando en su país de origen, porque obviamente en Afganistán no dejan que las mujeres jueguen, y la selección entrena en otro país y puede entrar a jugar a los torneos. Entonces,
Ella es una activista muy grande, una querida amiga y la vamos a tener de madrina en el torneo 4 de julio. Y bueno, a lo largo de este tiempo hemos hecho ya muchísimos torneos, muchas actividades han salido a través del torneo y estamos muy felices del resultado. Sé que ahorita hay mucho tema por el tema mundialista, pero nosotros llevamos muchos años haciéndolo. Me da mucho gusto ver que el fútbol ha tenido eh, un desarrollo y una evolución bonita. Sin embargo, obviamente, pues falta mucho. Este 4 de julio, ¿en dónde se va a desarrollar el torneo, mi querida Perla, para que hagamos el año completo? Es en la calle Gavino Barrera, en el Deportivo San Pedro Jalostoc, en Cancha Violeta. Si ustedes buscan en Google Maps, Cancha Violeta aparece. Es un lugar para nosotros muy importante porque ahí tenemos nuestra cancha violeta, la primer cancha con perspectiva de género. Esta cancha nos la hizo Adidas para las infancias y tenemos clases de fútbol y derechos humanos. Pero te digo, Lucy, que ha sido una locura lo que ha pasado alrededor del fútbol, porque no solamente hicimos el torneo, obviamente seguimos dando atención psicológica, talleres en la oficina, pero también hacemos el torneo violeta, tenemos ya 2 canchas y muy próximamente 3 canchas violeta. Wow. En esas canchas hay casi cerca de 90 infancias donde vienen los niños y las niñas a aprender de derechos humanos, prevención del abuso, menstruación, cuidado, ahora sí que cuidado mental, socioemocional, aprender de mis emociones, y luego pasan por la clase de fútbol con entrenadoras que tienen esta perspectiva de género, hablamos de esta parte ¿de qué? De lo bonito y los beneficios del fútbol, lo importante que es cuidar tu cuerpo, el ejercicio. Y todas Oye, estas Perla, canchas han sido increíbles. oye, Perla, en estos 18, casi 19 torneos, pues seguramente has escuchado muchas historias, historias de cambio de vida, historias de, yo no sabía que esto era y ahora que lo sé, estoy haciendo tal cosa. Compártenos alguna de esas historias que a ti te han marcado también, porque esas son las historias con las que una que está en el activismo, que desarrolla, dice, por esto estoy haciendo lo que hago. Eh, Seguramente has acompañado casos muy fuertes, pero estos que han sido cambios en la cancha, ¿qué nos pudieras decir? Bueno, de entrada era una cancha que solamente jugaban hombres. Entonces, cada vez que aparece un torneo violeta, la gente dice, ay, las mujeres pueden jugar. Ay, ya vimos que el fútbol femenil también tiene población. Entonces, bueno, de entrada es un cambio en lugares sumamente machistas. Hemos ido, porque el torneo no solamente está en Ecatepec, hemos estado en diferentes partes, incluso en Tamaulipas, hemos estado en Pachuca, entonces hace un cambio de entrada en cómo los estereotipos que hay alrededor del fútbol. Mm. Luego, historias como, porque dentro de todos los roles de juego, mientras las mujeres esperan, están nuestras psicólogas y trabajadoras sociales de, oye, pero tú conoces la violencia, oye, ¿cuántos tipos de violencia conoces? Oye, ¿y tú sabías que hay también violencia económica y de todo tipo trabajando durante todo el torneo? Porque es un proyecto social Mm. con el tema deportivo. Entonces, bueno, de las historias todas las que te puedas imaginar, desde la que viene oculta de que el papá no sabe y no le gusta y entonces viene vestida de una forma y tiene toda la bolsa aparte, desde la que descubre que está sintiendo alguna situación de violencia dentro de la familia y saben, también hablamos mucho como de que las mujeres ocupen los espacios públicos, ¿no? Normalmente estos espacios están reservados para los hombres. Entonces, hacer todo un cambio en cómo se piensa las mujeres en el ámbito deportivo y que ellas se sientan merecedoras de ese espacio porque lo son, es un cambio totalmente a nivel comunitario. Hemos podido hacer muchas cosas por la comunidad, hemos podido crecer, hemos podido llevar de estos torneos selecciones a Polonia, a Francia, a Wow. Argentina, regresamos hace poco de Colombia. ¿Y qué es lo que hacemos? Que escogemos a mujeres que no tuvieron nunca una oportunidad de jugar en un club profesional por X o Y razón, por el sueldo, porque tenían infancias, porque no había las oportunidades. Y estas mujeres las seleccionamos y las llevamos como selección mexicana
eh, por primera vez viajar en avión, las ayudamos a tramitar Y su todo pasaporte. eso cambia, Perla, todo eso cambia la vida de las mujeres. Claro que cambia porque el reconocimiento importa. Incluso ahorita nuestras niñas de cancha violeta acaban de ganar el torneo donde fue la presidenta Claudia Sheinbaum y Bono en este Ah, mundial social que hubo de muchos países y nuestras niñas de la cancha violeta lograron ser ganadoras venciendo a 13 países. Y y nadie lo sabe porque no se habla del fútbol femenil y eso es lo que yo no, se quiero. habló de Bono, se habló de la presidenta, pero de esto no, que además hay que decirlo, Perla, son proyectos sostenidos por organizaciones como la tuya. No Totalmente. son acciones gubernamentales. Te preguntaría si tienes apoyo del gobierno, porque se vale No preguntar. Ya, tenemos, y no entonces tenemos de verdad. no Las por eso, activistas incluso ponemos nuestro trabajo, ¿sabe? O sea, el activismo es duro, pero para nosotros la causa nos mueve y de verdad que aunque sea una gotita en el mar, pero poner nuestro ganas de trabajar por la sociedad, porque queremos un México más libre, porque a lo mejor las oportunidades que nosotras no tuvimos a niñas, pues las tengan estas niñas, ¿no? Y las niñas y niños de Cancha Violeta tienen oportunidad de conocer esto, de ir a museos, seleccionamos a las niñas, ahorita se van a un campamento con otra organización civil a tener un mini torneo de fútbol, las acabamos de llevar al Museo del Niño y la Niña, y poco esto van a ir a cambia. planetario y claro que les cambia la vida y a las mamás y papás, porque mientras las infancias están entrenando en Cancha Violeta, las mamás están tomando yoga o están en una clase de crianza positiva, porque al principio las teníamos como sentadas esperando, ¿no? Y decíamos, a Ya. ver, tenemos que hacer algo por ellas. Entonces, bueno, 45 minutos son muy buenos. no, una Bueno, hora y media, una hora hora y y media media, dura claro, porque el son proceso de dos cancha tiempos de del día. 45, claro. Entonces, lo que hacemos es que las mamás también llevan un proceso psicológico de crianza positiva, de reconocimiento de la violencia. Si hablamos de métodos anticonceptivos con las infancias y las adolescencias, primero se lo enseñamos a las mamás. Es como es un proceso reeducativo, no solamente para toda la gente de la cancha y comunidad, sino incluso para nosotras, ¿no? Y bueno, ha sido un cambio totalmente en Ecatepec. Hemos podido viajar, porque, o sea, yo lo digo así, y mi trabajo me ha permitido poder llevar a estas mujeres a diferentes torneos, obviamente con esta idea de fútbol social, pero de conocer otros países, de que las mujeres buscar uniformes, esta parte del entrenamiento, que tomen un avión por primera vez. Ha sido un Que proceso. tengan pasaporte, que se Exacto. sientan ese derecho a poder tener oportunidades de viajar, porque de eso estás hablando, oportunidades. Y creo que en este país, para las niñas en especial, saberse merecedoras de oportunidades es un cambio trascendente para el resto de su vida. Y de derechos, que al final no conocemos nuestros derechos. Siempre lo platico cuando voy a hablar de deporte. Nadie sabe que tenemos derecho a una hora de esparcimiento, que incluso dentro de los cerezos y los penales, las personas tienen derecho a una hora. Ahora, yo pienso, por ejemplo, en nuestras mamás. Ellas tienen derecho, realmente se les da la oportunidad, porque no tendríamos nosotros que darles la oportunidad de La que puedan sociedad, el una sistema tendría que hora, garantizar. ya no digamos de descanso, ¿no? O sea, de deporte, de que puedan salir de la casa, hacer su ejercicio, caminata, lo que sea, ¿no? Porque al final ya todos sabemos y todos sabemos los beneficios del deporte, pero incluso es un derecho. Entonces, Absoluto. justo hablamos como de esta parte de cómo hacemos uso las mujeres de nuestro tiempo libre y de la importancia de que es el autocuidado y el ejercicio es parte fundamental para la paz, para el desarrollo mental, y esta es nuestra intención, ¿no? También todos los beneficios que te da el deporte y gracias a ello hemos logrado mantener viva la organización y con todo Desde el hace apoyo. 18 años, querida, que no es cualquier cosa. Oye, tú decías, bueno, tenemos dos canchas y vamos a tener una tercera, si mi memoria, donde se va a realizar el
torneo número 19 este próximo 4 de julio, que será en la cancha Violeta de San Pedro Jalostoc. Es, digamos, donde nace este proyecto, ¿no? ¿Dónde está la segunda y dónde va a estar la tercera? Bueno, la segunda se llama Jardines de Morelos, muy cerca de Ciudad Azteca. Esa cancha se llama Pasos Futboleros, cancha violeta. En esa cancha se da también básquetbol. Y bueno, lo que queremos es que las niñas y los niños vayan a jugar, no importa el deporte, pero podamos Claro. acercarlos a los derechos humanos. Tenemos una metodología justamente con perspectiva de género que está toda enfocada como en esta parte de que adquieran el conocimiento. ¿Y la tercera? Y la tercera es en un espacio que se está rescatando en Ecatepec y la estamos, apenas se está trabajando y ya se recuperó el espacio, ya está una entrenadora y es apenas vamos. Esa está también en Jalostoc, pero casi en las afueras de Jalostoc. Eh, Te voy a preguntar, porque igual a lo mejor nuestra audiencia se pregunta, ¿y cómo sobrevive semejante fantástico? ¿Cómo logra adecuar las canchas, los uniformes, hacer los viajes? Porque hablamos de recursos económicos. Sí, bueno, no, nunca es fácil, ¿no? Lo que hacemos para empezar es convocatorias, todas las convocatorias, sobre todo que tengan como este perfil feminista, que tengan fondos feministas, que tengan este giro deportivo, nosotras aplicamos. También tenemos apoyo de algunas embajadas que hemos logrado hacer una alianza como fuerte y tener donativos en especie, aceptamos siempre donativos de donantes y mujeres que donan. eh, Mm. y bueno, intentamos siempre poder ser un lugar sustentable. Por ejemplo, de las terapias se cobra una cuota de recuperación, los talleres y las capacitaciones y los protocolos de atención que ponemos, eso sí lo cobramos para, pues, de alguna manera tener un sustento. Sostener. Y Ujú. solamente así, en realidad, una organización civil en México funciona por donaciones y convocatorias. Y bueno, también es un trabajo como bien fuerte, dar a conocer la organización, unirnos a organizaciones de más alto nivel, en el sentido que, por ejemplo, Más Sueños es parte de la OEA, Más Sueños es parte de la Alianza por las Mujeres de la ONU, porque sabemos que al hablar de violencia, pues no solamente es como en el deporte, ¿no? Incluso nosotras tenemos que estar en constante capacitación para afrontar todas las caras de la violencia, ¿no? Y desde el derecho, desde el abuso, desde la prevención, desde la atención, desde qué pasa cuando hay un trastorno de estrés postraumático. Y nuestras Y coaches, pues también tienen que tener esos conocimientos. Perla, antes de despedirnos, porque ya se nos está dando el tiempo, ¿dónde la audiencia puede seguir a Cancha Violeta? ¿Cómo se pueden acercar a ustedes? ¿Dónde se encuentran? Bueno, en redes nos pueden encontrar, ponen Más Sueños o Más Suenos en Instagram, porque no hay letra ñ. Incluso si nos buscan en Google como Cancha Violeta, Más Sueños, ahí estamos. Soy yo y mis compañeras las que siempre contestamos los mensajes. Y bueno, nosotras estamos siempre como para la atención, talleres, pláticas, si quieren el torneo en sus espacios, lo podemos hablar. Nosotras siempre queremos que este proyecto crezca y que las niñas también vengan a jugar fútbol y niños dentro de nuestros espacios deportivos. Pues ahí está la información, Perla. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana hablando de Cancha Violeta, de la organización, de todo lo que han estado haciendo y que los éxitos sigan caminando de tu mano a favor de las niñas y las mujeres de este país. Gracias de verdad por haber estado esta mañana con nosotras. Gracias a ti, Lucy, por este programa, por esta ventana feminista. Creo que siempre se necesita luchar desde diferentes espacios y la comunicación no está exenta. Yo creo que todas tenemos que tener como claro nuestros objetivos, porque al final todas queremos esta paz, ¿no? Y esta igualdad sustantiva que nos conviene a todas, a todos y a todes. Pues ahí está la información. Gracias las radios que se suman en esta transmisión de manera simultánea. Gracias, Radio 7 de FM, esta radio que está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán, y también a Radio Joco, saludos a todo el equipo
de Radio Coco y a su audiencia, esta radio ubicada en el 106.9 de FM en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Y bueno, del fútbol, del deporte, nos vamos a ir a la salud de las mujeres, porque déjeme compartir, el 28 de mayo se conmemora el Día Internacional por la Salud de las Mujeres y en esta ocasión sobre el tema está sobre la higiene menstrual. Esta es una fecha que busca pues precisamente visibilizar y promover la salud de higiene menstrual, el acceso a los productos. En México y en todo el mundo, esto se ha vuelto un tema por suerte digo, no por suerte, porque sea por sino por el trabajo que han hecho las feministas y las organizaciones para colocar el tema como un tema de salud pública, un tema de reflexión, un tema pues que merece estar público y por eso hemos invitado a Anaí Rodríguez Martínez, a quien le agradecemos que esté esta mañana aquí con nosotras. Ella es vocera de Menstruación Digna México. Anaí Rodríguez, bienvenida, ¿cómo estás? Te vemos, Anaí, pero no te Hola, ¿me escuchamos. escuchan? O Hola, escuchamos, no sé si te ¿sí? escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Perfecto. Sí, perfecto. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bien, Anaí, no sé si puedes prender tu cámara, pero bueno, porque es importante hablar de este tema, porque hay que hablar de la higiene menstrual, porque se necesita que haya un día para que se hable de esto. Cuéntanos. Bueno, el 28 de mayo nació de una iniciativa de abordar este día porque, curiosamente, es el quinto mes del año, representando los 5 días de sangrado, y el 28 representando la duración del ciclo menstrual, ¿no? Que ahora sabemos que puede durar más de 28 días. No hay ningún problema con eso, entre 28 y 35 días puede durar el ciclo, pero digamos que se escogió esa fecha por eso. Lleva apenas muy poquito, lleva unos cuantos años implementándose así y bueno, estamos felices porque al final pues visibiliza la urgencia de hablar de una menstruación digna. Eh, como es un tema biológico que tenemos las mujeres, a veces se cree que pues ¿dónde está la magia? ¿Dónde está el secreto? ¿Por qué se tiene que hablar de higiene menstrual si todas las mujeres saben que menstruan? ¿Qué es lo que no sabemos o qué es lo que tenemos que estar alerta? ¿Por qué hay que hablar de la higiene menstrual? Fíjate que para muchas personas la menstruación, que es un proceso fisiológico que nos acompaña durante 40 años de nuestra vida mes con mes, es un obstáculo para acceder a derechos como la educación, la salud y el trabajo. Para que se den una idea, en temas de educación, 4 de cada 10 niñas dejan de ir a la escuela a causa de la menstruación. 2 de cada 2 mujeres dejan de ir a trabajo a causa de la menstruación. Entonces, estamos hablando de que sí es una problemática en el tema de acceso a derechos. Por eso es importante que se empiece a hablar, que se empiecen también a hacer políticas públicas para la gratuidad de productos y que ninguna persona falte, por ejemplo, a la escuela o al trabajo porque no tiene una toalla, ¿no? Entonces, desde la colectiva de menstruación digna, nuestro trabajo es hacer que la legislación cambie para que todos en algún punto tengamos acceso gratuito a los productos menstruales. Y bueno, ya alcanzamos la eliminación del IVA de toallas, tampones y copas. Y Anaí, tú lo decías, ¿no? A ver, eh, estos datos que tú nos das, 4 de cada 10 mujeres o niñas, adolescentes dejan de ir a la escuela, 2 de cada 3 mujeres dejan de ir al trabajo. ¿Por qué, por qué dejan de ir a la escuela? ¿Por qué dejan de ir al trabajo cuando llega su periodo menstrual? ¿Qué es lo que les impide acceder a la educación o al trabajo de manera digna, de manera plena? ¿Por qué no pueden ir? Fíjate que esa es muy buena pregunta porque son varios los factores. En el tema de educación pueden ser por la falta de productos, por falta de acceso a toallas, tampones o copas, pero también por la falta de infraestructura. En algunas escuelas no se cuenta con baño para poder hacer el cambio del producto, pero también de las niñas lo que nos han reportado es que a veces faltan por los comentarios que les pueden llegar a decir sus compañeros o en especial sus compañeros, porque fíjate que algunos testimonios que hemos recabado nos cuentan que a veces los mismos profesores no las dejan salir al baño más de una vez para, imagínate, para cambiar su producto.
Y por el otro lado está el tema de la salud, ¿no? Muchas niñas cuentan con cólicos muy, muy fuertes, lo cual no es normal. Ajá. Debe de haber una molestia cuando estamos menstruando, sí, porque se está desprendiendo el endometrio, está trabajando tu útero, todo tu cuerpo, pero esa molestia no debe de impedirte de hacer actividades. Entonces, Claro. estas son las razones. En el caso de las mujeres adultas, es lo mismo. 7 de cada 10 han tenido dolores menstruales a causa de la menstruación, pero solo 4 de cada 100 van al médico a atenderse. Y Y también por la falta de infraestructura. Perdón, este es el último dato. ajá. 1 de cada 4 solamente tiene acceso a baños en sus trabajos. Entonces estamos hablando de que la menstruación es parte de toda una gestión. Ah, uno cuando escucha esto, de repente, pues cómo va a ser esto? Porque, ¿cómo es que no pueden acceder al baño? ¿Cómo no pueden más de una vez? ¿Cómo es que una de cada 4 mujeres no tiene acceso de que trabaja? Es decir, no estamos, digo, ya sería grave que dentro de tu casa no, pero estamos hablando de que en los espacios laborales tienes que garantizar condiciones para hacer eso y pareciera cosa menor, pero no lo es una necesidad, es un esto. em, y volvemos al tema de la naturalización, ¿no? Entonces, menstruas, no te pasa nada, todo está resuelto y no es así. ¿Qué tipo de cambios hay que hacer? Porque también me llama mucho la atención esto que compartías de las escuelas, ¿no? Los comentarios de los compañeros, pero esta cerrazón de profesores de no dejar ir a las niñas al baño cuando lo necesitan, ¿es todavía un espacio o es un proceso biológico, fisiológico que vivimos las mujeres que sigue rodeado de tabúes y de, pues sí, de ideas equivocadas del proceso, Anaí? Pues fíjate que hay mucho por hacer, sobre todo en el tema educativo. Si bien en la última reforma que hubo a los libros de texto gratuito, me parece que fue hace 2 años, se Mm. mejoró el contenido didáctico acerca de la menstruación, porque antes de eso solo se hablaba de que la menstruación era un desecho, los días que podías quedar embarazada y que te tenías que bañar. O sea, eran 4 párrafos, no te miento, 4 párrafos sobre menstruación. Entonces, con esta reforma fue un poco más amplia y ahora tenemos más información acerca de la gestión menstrual, ya se habla de que es un proceso biológico y demás, pero creo que hay un área de oportunidad en el sentido de que hay que capacitar al personal docente también para que pueda dar esta información y hacerles ver que la menstruación o digamos, enseñar educación menstrual no es solamente una charla, sino es una puerta abierta. Porque al final de cuentas, las dudas a lo mejor y no aparecen en esa hora y media que hables de menstruación, pero pueden aparecer en 2 o 3 meses, en un año, etcétera. Entonces, sí se necesita un empuje muy grande en la implementación de la educación menstrual para que este tipo de comentarios puedan Y es, cambiar y convertir un mundo menstrualmente amigable. claro, y eso implica una política pública. Si no hay política pública, no puedes ir construyendo ese entorno donde independientemente de quien gobierne, independientemente de quien esté plasmado entre las acciones que se debe de hacer y no sea a partir de buenas voluntades solamente, no sé si me explico, cien de por ahí la ciento importancia, digo, y lo grave que después de casi más de un mes no tengamos Secretaría de las Mujeres, ¿verdad? Secretaria de las Mujeres, que pues todo esto se van quedando en ellas y no se habla como si esto no fuera importante y no fuera trascendente y los datos que tú nos das, Anaí, pues lo que nos están hablando son los retos, porque esto, más estos datos que tú nos das de la ausencia de niñas en la escuela, de la ausencia de mujeres en el trabajo, te habla de desigualdad para las mujeres. 100%, por eso hablamos de que para alcanzar una verdadera igualdad sustantiva se tiene que tomar en cuenta el tema de menstruación, porque al final es un proceso biológico que atravesamos todas las personas que menstruamos y que, insisto, nos va a acompañar 40 años de nuestra vida, o sea, no es poca cosa, no es un año, no son dos, son 40 años y no podía ser posible que
hasta 2019 que empezamos a trabajar en reformar leyes, no había nada al respecto, no había una propuesta para la eliminación del impuesto, no había una propuesta para gratuidad de productos menstruales. Entonces ahora sí está cambiando, o bueno, nuestra percepción es que, como bien dices, estamos tratando de modificar los marcos normativos para que, a pesar de las voluntades o de las personas o el gobierno que esté, se pueda garantizar una menstruación digna a futuro. Claro, porque yo no sé tú cuál es el análisis que hacen desde menstruación digna, pero las mujeres somos un ser íntegro. Y digo, más allá de que haya especializaciones, porque estamos hablando de temas de salud, pero temas de educación, pero pareciera ser que entonces se ve una parte y se deja de ver otra, no nos miran de manera integral porque requerimos que nos miren de manera integral para que puedan observar cuáles son los retos. Tú has hablado solo de dos temas, que es la educación y el trabajo, pero acabamos de hablar precisamente del deporte con Cancha Violeta. Y bueno, si hablamos de menstruación y deporte, es otro mundo. Es decir, las mujeres donde estemos, a lo largo de esos 40 años de vida donde estemos menstruando, pues necesitamos que se mire el tema porque pues cualquiera que esté en el deporte necesita tener condiciones para ello, entre otras muchas cosas, Anaí. Sí, de hecho, en la encuesta hay una cifra que nos sorprendió, que es más del 50% deja de hacer deporte cuando está menstruando. Entonces, o ha dejado de hacer deporte, ¿no? Alguna vez cuando está menstruando, como ligándolo al tema que hablaban previamente. Creo que sí es importante poner sobre la mesa que la menstruación no solo es un obstáculo de acceso a derechos, pero sino muchas veces es un obstáculo que nosotras mismas nos ponemos para vivir una vida comunitaria libremente, ¿no? Desde hacer deporte, salir con las amigas, etcétera. Entonces es por eso que vale la pena pues abordar el tema desde un enfoque de acceso a derechos humanos, pero también un enfoque de autonomía corporal. Claro, y un enfoque integral de las mujeres, insisto, porque estaba recordando que hace algún tiempo hicimos una entrevista también sobre con una reportera especializada en el tema de fútbol, desigualdad hacia las mujeres. Y uno de los retos de las mujeres deportistas de fútbol profesional tiene que ver con médicas del deporte, porque estas médicas del deporte tienen que incorporar precisamente el periodo menstrual, porque el cuerpo de las mujeres está enfrentando un proceso que no es sencillo, aunque suene eso fácil, ¿no? O no sé cómo decirlo. Y estas ausencias de conocimiento, de investigación, de ver cómo acompañar a las deportistas. No se trata de que dejen de hacer deporte durante su periodo menstrual, ya sea fútbol, tenis, natación, lo que sea, sino cómo acompañan a las médicas del deporte a estas mujeres para que ellas puedan seguir haciendo el deporte del cual son profesionales sin que el periodo menstrual se vuelva eso un obstáculo para el desarrollo de su profesión. Así es, creo que el tema central aquí, independientemente de si son personas que hacen deportes o no, todas las personas que menstruamos tenemos que empezar a ver el ciclo menstrual como un ciclo vital, pero también como una fuente de información, de autoconocimiento, de saber que somos personas cíclicas y que el ciclo menstrual va más allá de los días de sangrado. Son los más visibles, pero todos los demás Claro, días también están pasando cosas en nuestro cuerpo, entonces hay que claro. saber escucharlo y agarrarlo como una herramienta más que como el enemigo público, y que eso no nos impida pues hacer nada, ¿no? Porque eso también parte del tabú que existe en torno a este tema. Anaí, y muchas veces se dice que exageran. Que ahora resulta que no van a querer ir porque son comentarios que hemos escuchado, ¿no? Que ahora las mujeres están agarrando de pretexto la menstruación para dejar de ir a la escuela, para dejar de ir a trabajar, que son unas exageradas, que ni es para tanto. ¿Tú qué tendrías que decirle a estas personas que dicen esto?
No, que no es una exageración. En la encuesta que hicimos con UNICEF y de todos los datos que te di es de la encuesta nacional de gestión menstrual, que la elaboramos con UNICEF México y SIT, Latinoamérica y nosotros, Menstruación Digna, hicimos una valorización del 1 al 10 qué tanto dolor sientes en los cólicos y la media nacional fue 7. Estás Wow. hablando de que es un dolor muy, muy fuerte y lo que pasa con los dolores es que cuando una mujer decide pausar su vida a causa del dolor es porque ya hizo todo para intentar impedirlo. Ya se tomó que el ibuprofeno, que se puso la toallita caliente, etcétera. Y entonces el dolor ya es incapacitante, pero eso quiere decir que debe de haber una atención médica adecuada y ahí ya sería hablar del acceso a la salud. Pero la verdad es que no se exagera porque a nosotros nos han enseñado a vivir con el dolor. Entonces, cuando una mujer pone el dolor por delante y dice no puedo más, es porque de verdad ya el dolor la sobrepasó. Hay también algunas teorías, y con esto me gustaría ir cerrando, mi querida Anaí, de que el inicio de la menarca en niñas especialmente, que ha reducido la edad del inicio del primer periodo menstrual, tiene que ver con las hormonas que vienen en muchos productos que consumimos. ¿Qué tanto esto es cierto y qué tanto hay de mito? Sí, hay muchos estudios al respecto, sobre todo en los cambios de alimentación de productos ultraprocesados. Es verdad que ha bajado la media de la primera menstruación. De hecho, también es una de las razones que en esta reforma que te hablé de los libros de texto gratuito, ahora empiezan a hablar de menstruación en cuarto año y no en quinto. Mm. Entonces, creo que poco a poco se va acercando más. O sea, lo ideal es que sería que hablaran de menstruación en cualquier año, ¿no? Pero Claro. por estos estudios que se han generado y porque hemos visto que la media ha bajado, es que se empieza a hablar muchísimo antes, pero sí, tiene que ver en muchos factores, pero uno de ellos es el que mencionas. Y por supuesto necesitamos además dentro de los hogares hablar con las niñas, prepararlas para el proceso, pero desde la armonización y la comprensión y no desde el susto y el impacto, ¿no, Anaí? Así es, como enseñarlas que pues es un proceso totalmente natural, que hay productos para gestionar la menstruación de diferentes costos, de diferentes formas, tamaños y que tienen que elegir el que más les haga cómodas con su cuerpo y con el proceso y que pues al final el ciclo menstrual es un signo de salud y de autoconocimiento. Y pues te agradecemos muchísimo, Anaí Rodríguez, que hayas estado esta mañana aquí con nosotras. Recuerde, Anaí es vocera de la organización Menstruación Digna México. Anaí, muchas gracias por estar con nosotras esta mañana. Muchas gracias, Lucía. Y voy a hacer un comercial rapidito. Este viernes 29, o sea, mañana, si están en Ciudad de México, vayan a Parque Aztlán porque a partir de las 12 del día a las 5 de la tarde tenemos el Festival Ciclo M, que es totalmente gratuito. Va a haber talleres simultáneos acerca de menstruación, desde yoga para los cólicos, cómo usar la sangre como fertilizante, menstruación para masculinidades, talleres de pintura, etcétera. Espero que se puedan dar una vuelta. Es un festival que hacemos con UNICEF México y ESITI Latinoamérica. Es el tercer año que lo tenemos pues vivo y que al final este festival se creó como un espacio seguro para abordar las dudas que tengan en torno a la menstruación y para toda la familia. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, Anaí. Recuerde, Parque Aztlán, 17 horas, viernes 29 de junio, ¿verdad? De 12 a 17 horas. Ujú. Ahí está la información. Gracias. Muchísimas gracias, Anaí. Y bueno, pues nos Buen vamos día. despidiendo. Gracias, Tiacar. Gracias, Ana Miriam Valdés. Gracias también a Ana María Gutiérrez González, a María de Lourdes Sea Rosales. Gracias por sus comentarios. Ayúdenos a seguir difundiendo estos espacios para que otras mujeres también puedan acceder a la información que damos aquí. Y que pues vamos llegando ya al final de Análisis Feminista. Recuerde que este programa, la producción de este programa corrió a cargo de Yasmín Hernández y Georgina Monroy. Nos escuchamos de manera simultánea también a través de Radio Monarca en el 106.7 de FM del municipio de Contepec en el estado de Michoacán y también Radio Joco en el 109 de FM, la radio ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Y bueno, al final, yo soy Lucía Lagunes Huerta y nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana en una emisión más de Análisis Feminista. Tenga excelente resto de semana. Hasta la próxima.
Esto fue Análisis Feminista con Lucía Lagunes. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.